Yo hoy lo que quiero compartir con vosotros es un poco esta guía de buenas prácticas para sobrevivir en un pitch, porque os vais a encontrar con diferentes situaciones y al fin y al cabo lo importante es que cuando se den estas situaciones estéis preparadas para ellas y sobre todo que sepáis que a medida que vayáis haciendo más pitches vais a hacerlo muchísimo mejor. Pero que sobre todo lo importante es que tengamos muy claro que hay que practicar, hay que estar muy preparados, no hay que improvisar, siempre tenemos que intentar tener muy claro cuál es el discurso que queremos dar a los que tenemos delante y sobre todo basarnos en un poco en unas premisas que quiero compartir con vosotros a lo largo de este evento digital, ¿vale? La primera consejo que os quiero compartir y que os quiero dar es el de la importancia de conocer la audiencia que tenéis delante de vosotros. Dependiendo del tipo de pitch que vamos a dar, ya sea un elevator pitch, un pitch destinado a buscar financiación, vamos a tener un público delante que va a tener unas necesidades u otras, que está buscando algo en concreto. Yo muchas veces me he dado cuenta que en algunos eventos buscando financiación nos hemos equivocado de evento. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú eres una startup que está en una fase sí y que el tipo de inversor que necesitas es un inversor que realmente esté buscando tipologías de empresas como la que tú estás desarrollando, ¿no? Entonces es muy importante que conozcas tu audiencia y no solo desde el punto de vista de qué es lo que le interesa al que tienes delante, sino que también en qué ha invertido el que tienes delante, ¿no? Porque muchas veces la mayoría de venture capitals tienen publicado su portfolio de startups. Ellos publican las startups en las que han invertido y por lo tanto tú ya puedes ver esos intereses que tienen, ¿no? De hecho hay muchos fondos que están especializados y que solo invierten en una tipología de startups, algunas que quieren insurtech, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, un fondo que nace de una reaseguradora, como podría ser la de Munich Re. O sea, en realidad hemos de tener claro si el fondo, si la persona que tenemos delante somos target y si realmente le vamos a interesar, ¿no? Y ya desde el punto de vista del conocimiento, yo creo que la empatía es un factor clave. Y para empatizar, muchas veces incluso hemos de conocer cuáles son los intereses, qué es lo que están buscando estas personas. Y este trabajo es un trabajo que se tiene que hacer previo a ese pitch. Tú tienes que saber quién vas a tener delante y tienes que ir muy preparado a esta sesión, ¿no? Tienes que saber realmente cómo llamar esa atención de las personas que vas a tener que explicarles tu idea o tu modelo de negocio. Y sobre este punto, yo creo que también es muy importante que cuando vayas ahí, vayas con la seguridad de que hablas el mismo idioma, porque muchas veces yo me he encontrado que a la hora de hacer un pitch, a lo mejor estás hablando de tecnología con personas que no son de tecnología y por lo tanto no eres capaz de llamar su atención. Hemos de analizar, tener como muy claro cuál es ese perfil del interlocutor que tenemos para sobre todo dar en la clave en aquellos puntos que consideremos que para ellos son imprescindibles y que van a ser interesantes para una segunda reunión, ¿vale? Luego, para mí es muy interesante es el hecho de contar una historia, el famoso storytelling. Hemos de explicar cuál es el problema que vamos a solucionar y lo hemos de hacer a modo de historia. ¿Por qué? Porque es la forma de conectar con las personas que tenemos delante y es más, la mayoría de los que estamos aquí nos podemos sentir identificados con esa historia que nos estás contando, ¿no? Entonces, es muy importante que muchas veces vamos como muy a saco a explicar cuál es nuestra propuesta de valor sin tener en cuenta un contexto, sin tener en cuenta de dónde viene la idea. O sea, para mí sería oye, ¿por qué? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué la idea? ¿Por qué ha surgido esta idea? ¿Cómo lo he solucionado y qué estamos haciendo? Entonces, esta es un poco la estructura que yo creo que es muy importante. Luego, desde el punto de vista de historia, muchas veces las compañías nacen con la voluntad de solucionar un problema. Y cuando hablamos de solucionar un problema, hemos de hacer hincapié a este problema. Y si nos podemos basar en cifras, nos podemos basar en datos objetivos, mejor, porque esto va a dar mucha más fiabilidad a la persona que tenemos delante, porque esto va a demostrar que realmente hay un control total y absoluto de todo lo que rodea tu idea de negocio. Entonces, cuando contamos una historia, tiene que ser una historia que realmente tú te creas, porque tampoco nos hemos de inventar una historia simplemente para que quede bonito. Tienen que ser historias que realmente el emprendedor se crea y que sobre todo haga un storytelling, ¿no? Que nos vaya explicando algo que va evolucionando y que precisamente la historia bonita es que
te da una solución, ¿no? Esta idea. En cuanto a mensajes, como sabéis, la filosofía y la voluntad de los pitch es que es algo que tiene que durar muy poquito. Incluso pensar que en el caso del elevator pitch viene de que el concepto es que tú tienes que explicar tu idea de negocio en lo que dura un viaje de ascensor, ¿no? Y que normalmente es menos de 3 minutos, excepto en aquellas torres tan altas en los que a lo mejor podríamos estar más tiempo. Entonces, como tenemos muy, muy, muy poco tiempo, los mensajes tienen que ser muy claros. No se puede dudar, no se puede ir para adelante e ir para atrás. No, no. Hemos de tener un mensaje muy claro y hemos de ser continuistas con el mensaje que queremos trasladar. Porque luego, cuando acabemos nuestro pitch, se van a acordar de una cosa o de dos, pero no se van a acordar de la totalidad del mensaje que hemos dado a lo largo de nuestro discurso. Por eso yo aquí insisto en que el mensaje que hemos de dar es un mensaje conciso, es un mensaje claro, es un mensaje súper estructurado y para ello sí que es súper importante que haya una preparación previa. Hemos de tener un guión, hemos de ir con un guión establecido, ¿no? Que muchas veces vas con un guión y esto no sirve de nada porque te lo pueden romper. Pero si tú vas con un guión y vas con las cosas muy claras, va a ser mucho más fácil para ti llegar al tu interlocutor y empatizar con el que tienes delante. Respecto a otro punto que desde mi punto de vista es imprescindible, es hacer un buen benchmark, es dominar el mercado 100%. Y cuando me refiero a dominar el mercado, me refiero tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Muchos emprendedores cometen el error de fijarse solo en aquellas ideas de negocio que se están llevando en España sin darse cuenta que a lo mejor hay un competidor en Estados Unidos, un competidor en Francia. Entonces, cuando hablamos de dominar el mercado es tú tienes que saber cuál es tu propuesta de valor y sobre todo cuál es tu propuesta de valor versus tu competencia, porque normalmente ya sabéis que las ideas suelen ser un copycat, replicamos cosas que están funcionando en otro lado y las mejoramos. Hay ideas también que son muy innovadoras, muy disruptivas, pero por regla general estas ideas suelen estar trabajadas en otro mercado. Cuando un inversor está analizando tu propuesta o tu startup o tu idea, lo que hace luego es hacer un benchmark. Y como vea que realmente tú no habías hecho este trabajo y que no tenías ni idea de que habían otras startups que hacían algo parecido a ti, realmente va a ver que no hay un dominio de lo que tú quieres aportar al mercado. Y sobre todo aquí también muchas veces no quiere decir que el hecho de que haya un competidor que haga algo parecido a nosotros nos impida desarrollar esa idea de negocio. Todo lo contrario, podemos desarrollar esa idea de negocio, pero hemos de tener un valor diferencial. Nuestra propuesta de valor tiene que ser distinta a la de nuestro competidor en algo. A lo mejor estamos mejorando la experiencia del usuario, a lo mejor estamos mejorando el precio, por decir algo, pero hemos de mejorar algo respecto a lo que están ofreciendo los otros. Y sobre todo, en este caso, hemos de adaptar la propuesta de valor al mercado en el que estamos trabajando, porque sin duda alguna cada mercado es diferente y cada mercado tiene unas necesidades que no tienen nada que ver con las otras. Entonces, aquí repito, importancia de conocer muy bien el mercado, conocer muy bien qué hace la competencia y sobre todo conocer muy bien en qué destacas tú respecto a los demás. Hay uno de los tips que es básico, ¿no? Y es empieza y termina con fuerza, ¿no? Yo creo que a veces empezar con fuerza es más difícil por los nervios que os comentaba al inicio, ¿no? De los nervios del directo, que muchas veces necesitas los primeros minutos para romper el hielo y para, en cierto modo, coger esa seguridad que necesitas delante de los que te están escuchando. Pero para mí es muy importante el mensaje de termina con fuerza porque de ahí es donde se van a acordar la mayoría de los inversores, de tus posibles compradores, se van a acordar de tu momento final, ¿no? De cómo tú estás destacando y sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de inversores invierten en personas, no invierten en ideas. Por muy buena idea que tengas, si el equipo no crea ese engagement con el inversor o con este caso con el público que tiene, difícilmente va realmente esa idea a traccionar. Yo una de mis experiencias cuando yo estuve en el momento de levantar una ronda de capital con Broccoli, es que una de las slides que realmente todo el mundo nos preguntaba y le dedicábamos mucho tiempo, más que a la de los KPIs o más a la del roadmap, era la del equipo. Querían entender quién era el equipo porque ellos confían en un equipo que va a desarrollar una idea.
y esa idea es la que en cierto modo es secundaria, porque el equipo es lo importante, es la ejecución. Ideas en el mercado hay 1000, pero la ejecución es lo que tiene que ser excelente y tiene que ser brillante para que una idea sea exitosa, además de otros factores que como bien sabéis, se tienen que dar, ¿no? Como el momento y la oportunidad. Pero sí que es verdad que desde el punto de vista de terminar, hemos de terminar con fuerza y que sobre todo cuando acabe nuestro pitch, porque posiblemente habrán otros, muchos después de nosotros, se acuerden de nosotros los que estaban ahí en ese momento. Aquí también voy a compartir con vosotros una anécdota de que en el 4 Years From Now, en el Mobile World Congress, se concentran muchas startups, se concentra muchísimo talento y también se concentra muchísimo inversor. Entonces, imaginaros un inversor que a lo largo de un día ha visto unas 20 o 30 compañías, ¿realmente se va a acordar de todas? Es difícil que se acuerde de todas. Entonces, lo importante es que nosotros seamos capaces de marcar. Recuerdo en el caso del Mobile World Congress de hace 2 años que había una persona que cuando te explicaba su startup, al final te marcaba, te daba una pegatina que te la enganchaba en el móvil. Y tú en ese momento decías, ahí va, porque todo el mundo va con el móvil en la mano, nadie se da cuenta de que en ese momento te ha puesto la enganchina. Ya os digo yo que cuando llegas a tu casa y te toca quitar la enganchina, te acuerdas de esa chica. Pues entonces, en cierto modo, a mí me parece muy original porque me acordé de ella, incluso me puse a ojear su startup, ¿no? Para saber de qué iba. Eso es un poco lo de intentar mantener una esencia o mantener algo que en cierto modo haga que se acuerdan de ti, ¿no? Y para mí es esta la importancia de acabar muy arriba, muy alto, con mucha energía para que la gente diga, oye, yo tengo ganas de más, quiero volver a hablar con esta persona, te buscan y sobre todo en el momento de terminar, evidentemente también deja tus datos de contacto para que luego te puedan llamar y puedan localizarte de una forma fácil si estamos en un evento que hay mucha gente. Y luego, ya por un poco por acabar, yo creo que es cuestión de hacer algo increíble, ¿no? Todos tenemos la capacidad de crear impacto, todos tenemos la capacidad de generar influencias y se trata de tener muchísima seguridad en lo que estamos hablando, se trata de tener muchísimo conocimiento y que sobre todo te anticipes a cualquier pregunta que te puedan hacer, porque tienes que estar preparado, no tienes que improvisar, se te tiene que notar que de tu área o de tu materia no va a haber nadie que sepa más, ¿no? Entonces, en el mundo por ejemplo, del caso de buscar financiación, muchas veces te van a decir que no, pero otras muchas veces te van a decir que sí. Y el no tiene que ser esa barrera que te va a ayudar a mejorar y que te va a ayudar a hacerlo mejor en el siguiente pitch, porque esto, no nos engañemos, pero cuantos más pitch hagamos, mejor nos saldrá. O sea, es un tema de que se tiene que practicar y a medida que vayas haciendo pitch, lo harás mejor. Pero lo importante es que no te paralices por este primer momento, ¿no? Es un poco esto de, oye, construyete las alas mientras caes, ¿no? O sea, aquí es importante que hagas pitch y que mejores a medida que los vas haciendo, porque luego veréis que se coge muchísima seguridad, porque se nota que hay pasión y porque se nota que lo que estáis ofreciendo y lo que queréis vender al mercado es una idea que realmente te crees. Y eso de verdad que es fundamental e imprescindible para calar y sobre todo para tener éxito a la hora de emprender.